El juego maldito prólogo. El archivo. Todo comenzó como cualquier otra tarde de aburrimiento. La búsqueda de algo viejo, algo que trajera nostalgia. En internet, en los rincones más oscuros y olvidados de la red, siempre hay alguien vendiendo o compartiendo cosas que deberían haber desaparecido. Yo buscaba una copia de Grand Theft Auto San Andreas. No cualquier copia, sino una versión especial, de esas que dicen tener archivos eliminados, misiones cortadas o texturas originales que nunca salieron al mercado. Lo encontré en un foro antiguo, con una interfaz que parecía haber sido diseñada en los años 90. El vendedor no pedía dinero, solo decía, úsalo bajo tu propia responsabilidad. No mires lo que no debes. La descarga tardó horas. No era un archivo común de 1 GB o 2 GB. Pesaba casi 15 GB, algo imposible para un juego de esa época. Cuando por fin terminó, vi que no era un archivo comprimido normal, sino una imagen de disco con una extensión extraña, algo que jamás había visto antes. Lo monté en mi PC y la instalación comenzó. Fue extraña. No había música de fondo, ni barra de progreso colorida. Solo una pantalla negra con texto verde que iba apareciendo lentamente, como si el sistema estuviera escribiendo código en tiempo real. Al terminar, el icono del juego no era el clásico con la cara de CJ. Era una imagen estática, en blanco y negro, mostrando un ojo abierto de par en par. Hice clic. El juego arrancó. Capítulo 1. El silencio. La pantalla de carga apareció. Normalmente, en San Andreas, ves fotos de la vida callejera, escenas de acción, y suena esa música jazz y funk inconfundible. Pero aquí, había silencio. Un silencio absoluto, sepulcral. Las imágenes no eran fotografías, eran dibujos borrosos, como si alguien hubiera pintado sobre ellas con carbón. El menú principal apareció. Jugar, opciones, créditos. Pero los créditos no eran los de siempre. Decían nombres que no existían. Programado por Nosfe, entidad. V01D, locación. El vacío. Le di a jugar. El mundo cargó. Estaba en Grove Street. O al menos, eso parecía. Pero todo estaba mal. El cielo no era azul ni tenía nubes blancas. Era de un color gris pálido, enfermizo, como si fuera siempre el amanecer más triste del mundo. Los gráficos se veían más nítidos, pero a la vez más sucios. Había un filtro de estática constante, como si la señal de televisión se estuviera perdiendo. «Carla». Escuché una voz. Era Sweet. Pero su voz no sonaba como la del doblaje original. Sonaba distorsionada, como si viniera del fondo de un pozo profundo, llena de estática y crujidos. Giré la cámara. Ahí estaba él. Pero su modelo 3D estaba roto. Tenía las proporciones mal hechas, sus brazos eran demasiado largos, sus manos gigantescas, y su cara era una masa de polígonos deformes, sin ojos, solo una mancha negra donde debería estar la boca. «No debiste venir, Carl», dijo la voz. «Ahora él sabe que estás aquí». Intenté moverme. El personaje caminaba lento, muy lento, como si estuviera hundido en el lodo. Miré a mi alrededor. Las casas de Grove Street estaban vacías, las ventanas eran huecos negros que parecían mirar. No había coches, no había peatones. Solo el viento, que sonaba como un susurro humano. Abrí el menú de estadísticas. Algo no cuadraba. En el apartado de tiempo de juego, no ponía horas ni minutos. Ponía, tiempo restante, indefinido. Y en la parte inferior de la pantalla, en letras pequeñas que parpadeaban en rojo, decía, corrupción detectada. Nivel, 1%. Capítulo 2. El camino sin fin. Decidí salir de ahí. Monté una bicicleta que apareció mágicamente frente a mí. Quería ir a la ciudad, a ver si ahí todo estaba normal. Pero mientras pedaleaba, me di cuenta de que el mapa no funcionaba. El GPS estaba en blanco, una mancha verde que no mostraba calles ni nombres. El camino parecía no tener fin. Los árboles al costado de la carretera se repetían una y otra vez, idénticos, como si el juego estuviera cargando la misma textura en bucle. De repente, la música comenzó a sonar. No era la radio, era la banda sonora del juego, pero reproducida al revés, a cámara lenta, llena de gritos distorsionados que sonaban como lamentos. Frené en seco. A lo lejos, en el centro de la carretera, había una figura. Era un hombre. Vestía ropa verde, igual que CJ. Pero estaba de espaldas. No se movía. Acerqué el personaje lentamente. Cuanto más me acercaba, más sentía un zumbido en mis oídos, un tono agudo que dolía. Cuando estuve a unos metros, la figura giró. Era yo. Era el modelo de CJ, pero estaba roto.
Su cabeza giraba 360 grados, sus piernas estaban torcidas en ángulos imposibles, y sus ojos eran dos puntos rojos brillantes que parecían atravesar la pantalla. ¿Buscas la salida?, preguntó. La voz era la mía, pero grabada con mucha estática. No hay salida. Solo hay juego. El personaje me atacó. No usó puños, simplemente se lanzó hacia mí y el modelo se fusionó con el mío. La pantalla se llenó de colores brillantes y texto sin sentido. Error. Realidad fragmentada. Sistema consumiéndose, el juego se cerró solo. Quedé mirando el escritorio de mi PC. Mi corazón latía a 1000 por hora. Es solo un mod, pensé. Alguien hizo un mod muy bien hecho para asustar. Intenté borrar la carpeta del juego, pero el sistema decía, acceso denegado. El archivo está en uso. Miré el proceso en el administrador de tareas. No había nada abierto. Pero el disco duro seguía sonando, trabajando furiosamente, como si estuviera copiando millones de archivos a la vez. Capítulo 3. La ciudad que cambia volvía a abrirlo. No pude evitarlo. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Ahora aparecía en la zona comercial, en la gran ciudad. Todo se veía normal al principio, pero había detalles que te helaban la sangre. Los peatones caminaban en fila india, mirando al suelo, sin hablar. Si les pegabas, no reaccionaban. Simplemente se detenían, giraban la cabeza hacia ti lentamente y luego seguían caminando. Los coches pasaban, pero no tenían conductor. Los asientos estaban vacíos, pero los vehículos se movían perfectamente. Fui al gimnasio. Quería ver si podía cambiar algo de mi apariencia. Al entrar, el lugar estaba iluminado con una luz roja tenue. El instructor no estaba. En su lugar, había un cartel que decía, tu cuerpo no es tuyo. Al intentar usar una máquina, la pantalla cambió. Ya no veía el juego, veía mi propia habitación. La cámara del juego se había convertido en una cámara real, mostrando mi espalda sentado frente al monitor. Te estamos viendo, susurró una voz directamente en mis audífonos, tan fuerte que me quité los cascos de un golpe. El juego volvió a la normalidad, pero ahora el porcentaje de corrupción había subido. Decía, corrupción, 47%. Salí corriendo, virtualmente, a la calle. Quería llegar al aeropuerto, salir del estado, ir a las otras ciudades. Pero los puentes estaban cerrados, como al principio del juego, pero las barreras no eran de construcción. Eran paredes de carne viva, palpitantes, con venas azules que se movían. Una notificación apareció en la esquina. Misión activada. Sobrevivir. Y luego otra. Objetivo. El jugador. Capítulo 4. El interior. La atmósfera cambió drásticamente. El cielo se oscureció de repente, volviéndose negro azabache, sin estrellas ni luna. Empezó a llover, pero la lluvia no era agua. Era un líquido negro, aceitoso, que manchaba todo lo que tocaba. Los sonidos ambientales desaparecieron. Solo se escuchaba mi respiración pesada y unos pasos rápidos que venían de todas direcciones. De repente, el suelo se abrió. Mi personaje cayó. No fue una animación normal, la pantalla se distorsionó como si el código se estuviera rompiendo, y caímos durante lo que parecieron minutos eternos. Aterricé. No estaba en ningún lugar conocido del juego. Estaba en un lugar blanco, infinito, sin texturas, solo un espacio vacío y luminoso que dolía a la vista. En el centro, había una estructura. Parecía una casa, pero hecha de datos, de líneas de código flotando. Me acerqué. Había una puerta. Al entrar, estaba dentro de una habitación idéntica a la que yo estaba en la vida real. Mi escritorio, mi silla, mi monitor. Pero en la silla no estaba yo. Estaba una figura oscura, de silueta humana, pero sin rostro, mirando fijamente hacia una pantalla invisible. Tú eres el dato ahora, dijo la entidad. La voz no salía de los altavoces, parecía sonar dentro de mi cabeza. Ellos crearon este mundo para divertirse. Nosotros lo tomamos. Y ahora tú eres parte del código. Vi mi vida pasar en pantallas flotantes. Fotos de mi infancia, mis contraseñas, mis conversaciones privadas. Todo estaba ahí, guardado dentro de ese juego maldito. El porcentaje llegó a 99%. Solo falta 1%, dijo la sombra. Solo falta tu alma. Capítulo 5. El bucle infinito. Intenté cerrar el juego. Pulsé Alt más F4, CTRL más Alt más Supr, nada funcionaba. La imagen se había congelado en la cara deformada de CJ, sonriendo con una mueca antinatural. La luz de mi cuarto parpadeó. El ventilador de la PC comenzó a girar cada vez más rápido, haciendo un ruido de turbina de avión.
Sentí calor, mucho calor, como si la torre fuera a explotar. Y entonces, la pantalla se puso negra. Solo apareció una línea de texto en blanco. ¿Quieres jugar de nuevo? Si no, intenté mover el ratón para dar a no, pero el cursor se movía solo. Se dirigía lentamente hacia sí. No, no, susurré, forcejeando contra el ratón, pero era como si una fuerza invisible empujara mi mano. Hizo clic. Todo se reinició. La pantalla de carga volvió a aparecer, pero esta vez las fotos no eran de San Andreas. Eran fotos mías. Fotos tomadas desde mi webcam, en tiempo real, mezcladas con el entorno del juego. La corrupción ahora decía, 100%. Y la voz final, grave y profunda, resonó en todo el cuarto. Bienvenido a casa, Carl. Epílogo. La advertencia. No sé cuánto tiempo ha pasado. A veces creo que sigo jugando, y a veces creo que estoy despierto, pero todo se ve igual, con ese filtro grisáceo y estático. Escribo esto desde el propio blog de notas que aparece dentro del menú de pausa del juego. Si estás leyendo esto, es porque tú también lo has encontrado. No lo instales. No lo ejecutes. Porque el juego maldito no es solo un videojuego. Es una puerta. Y una vez que entras, el juego nunca termina. Simplemente cambia de jugador. Ahora tengo que irme. Esued me está llamando. Y esta vez, si no obedezco, él vendrá a buscarme. Fin. ¿Te gustó la historia? Si quieres que continúe o escriba más capítulos sobre lo que sucede después, dime y lo seguimos desarrollando.